Pregunta 13, grado 11. Pregunta 14, grado 11, ciencias naturales. Pregunta 16, grado 11, ciencias naturales. El punto de ebullición del agua en Cartagena es 100 grados centígrados y en Bogotá es de 92 grados centígrados. ¿Esta diferencia se debe a qué? Esta pregunta se enmarca dentro de la química. También podría enmarcarse dentro de la física. Aquí no hay mucha diferencia. Lo que se van a analizar son propiedades de las sustancias. En este caso, el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, pero eso es válido solo a nivel del mar. Muchos creen que el agua hierve a 100 grados centígrados en todos los lugares y eso no es cierto. En Cartagena hierve a 100 grados centígrados y en Bogotá hierve a 92. ¿Por qué esta diferencia? Eso es lo que nos dice la pregunta. ¿Por qué esta diferencia? La A dice, porque en Cartagena la temperatura ambiental es mayor que en Bogotá. La B, en Cartagena la concentración de oxígeno en la atmósfera es mayor. La C, en Bogotá la presión atmosférica es menor que en Cartagena. Y la D, en Bogotá la presión atmosférica es mayor que en Cartagena. ¿Cómo resuelvo esta pregunta? ¿Cómo hago para hacerlo? Entonces, lo primero que debo saber es que la presión atmosférica no es la misma en distintos lugares. Es diferente según la altitud. En Cartagena es lo mismo que en Santa Marta, porque las dos ciudades están a nivel del mar. Pero en Bogotá ya la presión atmosférica es diferente. En Bogotá existe un pedazo de atmósfera que está encima de la ciudad. Ese pedazo de atmósfera pesa. El peso de ese pedazo de atmósfera dividido en el área, ese peso que es fuerza dividido en el área me da la presión. Entonces, la columna de aire que hay encima de la ciudad de Bogotá ejerce una presión atmosférica. Esa columna de aire también está en Cartagena, pero mayor. La columna de aire en Bogotá es así. En Cartagena es así y para llegar abajo le falta otro tanto. De manera que nosotros podríamos decir que en Cartagena, podemos asegurar que en Cartagena la presión atmosférica es un poco mayor que en Bogotá. ¿Por qué? Porque está más abajo, tiene más aire. Este dibujito que estoy haciendo es muy gráfico y muy útil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice cómo es la presión en Cartagena y en Bogotá. La presión en Cartagena entonces será más grande que en Bogotá. En Cartagena será toda esta columna y en Bogotá solo será este pedazo. Entonces, conclusión, en Cartagena la presión es mayor que en Bogotá. En Bogotá es menor. ¿Qué tiene que ver esto con la presión, con el punto de ebullición? ¿Qué tiene que ver la presión atmosférica con el punto de ebullición? Pues mucho, muchísimo. Cuando un líquido hierve, cuando yo pongo a hervir un líquido, las moléculas tienen que vencer la fuerza que se les opone. Si yo pongo a hervir un líquido en Cartagena, ese líquido en Cartagena hervirá cuando supere la presión atmosférica. Y obviamente para superar esa presión atmosférica que es tan grande, yo debo suministrarle mucha energía. Esa energía la obtiene a 100 grados centígrados. Ahora viene el pero si yo hago eso mismo en la ciudad de Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, pues ya
el agua que va a hervir, pongámosla del color azul, el agua que va a hervir no necesita tanta energía. ¿Por qué no necesita tanta energía? Porque la presión atmosférica que quiere vencer es menor, tal como lo vimos ahorita. La presión atmosférica que hay que vencer, que tiene que vencer el agua para hervir en Bogotá, es menor que la presión atmosférica que tiene que vencer si tiene que hervir en Cartagena. Este dibujo es muy típico, mírelo, ahí está. La fuerza, la presión a vencer es mayor en Cartagena que en Bogotá. Por tal razón, el punto de ebullición en Cartagena es mayor que en Bogotá. En Cartagena sabemos que es 100 grados Celsius o centígrados. Y en Bogotá es aproximadamente 92 o tal vez 91. ¿Sí? Si tenemos una ciudad intermedia como Bucaramanga o Medellín, que estarán como aquí, vea, Medellín, donde puse la M, pues el agua no hervirá tan alto como en Cartagena ni tan bajo como en Bogotá. El punto de ebullición del agua en Medellín debe ser aproximadamente 95 o 96. Eso depende de la presión atmosférica, porque la presión atmosférica en Medellín no es tan alta como en Cartagena, pero sí es más alta que en Bogotá. Miremoslo aquí. Esta barrita es más pequeña que la de Cartagena y más grande que la de Bogotá. Por lo tanto, es una presión intermedia y el punto de ebullición también será intermedio. Conclusión. Después de ver este gráfico donde se explica la presión atmosférica, podemos volver a leer las opciones. ¿Por qué el punto de ebullición en Cartagena es diferente que en Bogotá? A, porque en Cartagena la temperatura ambiental es mayor que en Bogotá. Eso es cierto, pero no tiene que ver con la pregunta. La temperatura de Cartagena no es la causante del punto de ebullición. B, porque en Cartagena la concentración de oxígeno en la atmósfera es mayor, lo cual también es cierto. La concentración de oxígeno es mayor entre más abajo estemos, pero esa no es la razón para que el agua hierva a 100 y en Bogotá hierva a menos. La razón la encontramos en la opción C, que dice muy claritico lo que acabamos de explicar. La opción C nos está diciendo, porque en Bogotá la presión atmosférica es menor que en Cartagena. Y sabemos que si es menor, el agua hierve a menor temperatura. La opción D se descarta porque dice una falsedad, que en Bogotá la presión atmosférica es mayor. Y eso es mentira, ya lo miramos en el gráfico que está aquí a la derecha. De manera pues que la respuesta correcta de esta pregunta es la C.